Porque esto es Flowers de Miley Cyrus, esto es Imagine de John Lennon, y en cambio esto es la sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, Heroica, movimiento 1, Allegro con brío, Orquesta Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan. Y ni siquiera te he dicho el autor, Beethoven. Esto es un auténtico jaleo. Llega a haber casos distópicos como Haydn, que tiene el cuarteto número 32 en do mayor, opus 33, número 3, Hoboken número 3, 39, y algunos hasta lo llaman FHE número 72, todo en el mismo título, y otros lo llaman El Pájaro. Y esto es solo el comienzo del drama de los metadatos de la música clásica. Este vídeo está hecho en colaboración con Apple Music Clásica, una app específicamente diseñada para música clásica. Esto es un programa de un concierto de 1800, año redondo. En el apartado 3 pone que vas a escuchar un gran concierto para pianoforte, o sea, para piano, tocado y compuesto por Ludwig van Beethoven. Y tú dirás, ¿qué concierto? No se sabe. No se sabe qué concierto se tocó ese día, si es el que ahora llamamos concierto 1 o concierto 2. En aquella época la gente iba a la sala de conciertos y solamente decían, hay una nueva sinfonía de Beethoven. Nadie decía opus 55, eso viene después. En los últimos años de Mozart se estrenó una sinfonía en Viena y todavía está discutiéndose si era la 40 o la 41. O sea que no es que tú en esa época dijeras, oh, por fin voy a escuchar la sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, Heroica, en 4 movimientos, Allegro con brío, Marcha fúnebre adagio assai, Scherzo allegro vivace, Finale allegro molto, Ludwig van Beethoven. Sino que a lo mejor decías, pues voy a ver la nueva de Beethoven, igual que ahora vas a ver la nueva de Nolan, que va de Oppenheimer. Genial. No dices, voy a ver el largometraje número 12, drama biográfico opus 14 Oppenheimer, IMAX analógico Universal Pictures Christopher Edward Nolan. Entonces puedes pensar, vale, o sea que lo de las clasificaciones es una cosa totalmente actual para entender lo que había. No, las clasificaciones se usaban y eran útiles, especialmente cuando la obra la tocabas tú. En toda fiesta tiene que haber música, porque si no hay música la gente se aburre y no tiene sensación de fiesta. Hoy en día estamos acostumbrados a que con un botoncito tenemos toda la música del mundo para una fiesta o para lo que queramos. Pero en otras épocas lo que hacen es comprarse las partituras y tocarlas ellos mismos. Enseguida las sinfonías eran transcritas para piano y en las casas, como no había cine ni había televisión, había muchos encuentros familiares o encuentros amistosos en que se tocaban sinfonías al piano. Es decir, lo equivalente al CD de entonces eran las transcripciones para piano y en las casas y en los hogares la gente se familiarizaba con la sinfonía. Así que ahora llegó el momento de que desentrañemos este nombre palabra por palabra y vas a ver cómo es aún más complejo y más guay de lo que parece. Sinfonía. El primer nombre de algo, el clasificador más importante. Sinfonía, sonata, cuarteto, trío, concierto nocturno, fuga, minueto, preludio, fantasía, rondó, misa, balada, suite, estudio. Hay muchos. Todas esas palabras lo que están intentando es describir como puedan lo más significativo de la pieza. A veces será el carácter, a veces qué instrumentos la tocan, a veces su estructura y a veces su función social, qué utilidad se le va a dar a esa obra. Hay unas cuantas que tienen mucho en común. Por ejemplo, esto es a grandes rasgos, siempre habrá excepciones. Sonata es para 1 o 2 instrumentos, trío para 3, cuarteto para 4, quinteto para 5, sexteto para 6 y así puedes seguir subiendo. Y sinfonía para una orquesta, es como que va de menos a más. Pero además, sobre todo en el clasicismo y en el romanticismo, estos nombres también implican que la obra normalmente tendrá 3 o 4 movimientos y que si tiene 3 serán uno a velocidad normal, otro lento y otro más rápido. Y si tiene 4 pues a veces se mete un minueto, que es como una danza de la corte antes del gran final, para ir al baño. No seré yo quien lo diga. O se hace otra cosa. Todo depende de la época y del autor y de la sinfonía o sonata. Todo esto es como muy a grandes rasgos, siempre hay excepciones. Cuando el nombre es fuga o canon, se está refiriendo a reglas de contrapunto. Significa que la pieza tiene que seguir unas reglas de cómo las voces se imitan o se responden. Esto lo vimos en el vídeo de fugas o en el curso de Entiende la música clásica de Music Hacks. Hay dos ejemplos muy buenos y muy distintos de piezas que reciben su nombre por la función que desempeñan en el mundo, por el uso que se les da. Un estudio es una obra para estudiar, practicar ciertos patrones que repites una y otra vez. Por ejemplo, en este vídeo de Kasia tocando el estudio opus 10 número 4 de Chopin, puedes ver que primero hace un patrón con la derecha y luego lo repite con la izquierda. Algunos son tan bonitos que terminan tocándose en conciertos, pero lo normal es que un estudio suene más a estudiante. En cambio, una misa se usa en una misa y tiene las partes de una misa. Las más famosas son las misas de Requiem, una misa para los difuntos, como el Requiem de Mozart. Ejemplos de nombres que hablen de la estructura, así técnicos. Rondó tiene estructura A-B-A-C-A. A veces añade otra B y es abacab. Y a veces es abacaba. Y a veces es abacba. Es como una rueda, es como que vuelves a la A. La A es la parte importante. Y en contraposición tenemos fantasía, que en principio no sigue ningún patrón de forma, es una fantasía. No significa que la fantasía no tenga estructura o no tenga partes que se repiten, sino que el point es como que es más libre, y pues lo que surja, surgirá.
También está Rapsodia, que es una obra de un solo movimiento, que suele tener partes que contrastan mucho. Los ejemplos más famosos son bastante actuales: Rhapsody in Blue de Gershwin, e incluso Bohemian Rhapsody de Queen, que tiene efectivamente partes que contrastan mucho, aunque no sea música clásica, pero bueno, coge el término Rapsodia. El nombre también puede hablar de la posición en una obra más larga, como preludio, que lo hemos dicho antes, o obertura, que abre algo, una pieza más larga. Luego también hay preludios y oberturas compuestos que no abren a nada concreto que el compositor quiera, sino que los puedes usar tú, ellos te los dan, toma un preludio, y tú con eso preludas lo que tú quieras. O sea que la primera palabra del nombre es un intento a la desesperada de decir algo que haga que te ubique en dónde estás y qué vas a escuchar. Número 3. 3 es un número que viene después del 2 y antes del 4. Y tú pensarás, vale, esto es fácil, y te diré no. Bruckner se murió y había dejado 8 sinfonías terminadas, la 9 por terminar, y años después de pronto encuentran otra. Un intento de sinfonía que él había hecho previo a la Sinfonía 1. ¿Cómo la llaman? Sinfonía 0. Porque ¿qué vas a hacer? Luego encontraron otra sinfonía anterior y la llamaron Sinfonía 00. Y claro, si el autor está vivo, a veces puede renumerar él las cosas, como George Lucas, que de pronto dice, sí, la primera de Star Wars ahora es el episodio 4, porque voy a hacer 3 anteriores. Vale, genial. Pero cuando el autor está muerto tienes un problema de retrocompatibilidad. Tienes que mantener la numeración y añadir cosas, y lo haces como puedes. Mi bemol mayor. ¿Por qué sería útil indicar la tonalidad en la que se toca la obra? Pues si tú estás aprendiendo piano, no voy a decir con Music Hacks, pues hay tonalidades que te encantan porque tienen casi todo teclas blancas y tonalidades llenas de teclas negras. Yo cuando era estudiante y me ponían una obra nueva, lo primero que miraba era la tonalidad. Y si veía que tenía 4 sostenidos, pues parpadeaba muy fuerte a ver si desaparecían. Y si no tenía alteraciones, pues lo celebraba. Es decir que la tonalidad, sobre todo si estás empezando a tocar un instrumento, es una manera de hablar indirectamente de la dificultad. En el siglo XIX la industria editorial musical está hiperdesarrollada, de tal manera que empieza a haber compositores que empiezan a vivir básicamente de lo que publican, tanto canciones como música de cámara. Que uno se compre un cuarteto de cuerda en sol mayor posiblemente implique que va a ser más fácil de tocar que un cuarteto de cuerda en mi bemol mayor. Y ahora sí, hablemos del opus. No del opus dei, sino de la palabra opus en las obras. Opus 55. Tú ahora escribes algo en un ordenador, le das a imprimir y se imprime. ¡Boom! En aquella época no. Las obras tenían 2 estadios muy diferentes. Uno en el que tú lo escribes a mano y con eso pues ya te acuerdas de la pieza y la puedes tocar. Y a lo mejor nunca la publicas. Pero a veces había otro estadio, la publicación de la partitura, para que la gente pudiera comprar el papel con las instrucciones de cómo tocarla y tocarla en su casa o donde fuera. Bueno, pues el número de opus suele indicar el orden de publicación de las partituras. El opus 1 de Beethoven son 3 tríos para piano y son lo primero que publicó, de mayor cuando vivía en Viena. Es un volumen en el que vienen los 3 tríos y se llaman opus 1 número 1, opus 1 número 2 y opus 1 número 3. Se siguieron publicando más obras de Beethoven y su obra 21 fue la primera sinfonía. Hasta entonces no había publicado ninguna sinfonía y luego siguió publicando sonatas, quintetos, cuartetos, lo que sea. Y su publicación 55, su opus 55, fue la tercera sinfonía. O sea que la sinfonía tiene 2 números porque está en 2 clasificaciones distintas. Como sinfonía es la tercera, como publicación es la 55. La palabra opus comienza a aparecer en algunas publicaciones del siglo XVI. Las nuevas publicaciones aparecen muchas veces como opus novum, obra nueva, que es un poco lo mismo que pasa con los detergentes, que dicen nueva fórmula. Tú llevas comprando el detergente unos 20 años y entre medias no te has dado cuenta ni cuántas veces ha cambiado la fórmula ni en qué momento lo ha hecho. Entonces algunos editores venecianos empiezan a escribir en vez de opus novum, pues opus primum, opus secundum, opus tertium. Entonces empieza a crearse ya esa numeración que los editores utilizarán para que el cliente pues sepa exactamente qué es lo que está comprando. A partir de cierta época ya no tenías por qué hacer 1000 copias de tu obra a mano. Usabas una imprenta, menos mal. Pero eso implicaba hacer planchas muy caras. La plancha es como el molde, que luego te permitieran imprimir tu obra cientos o miles de veces. Y lo que vendes ya no es ven a mi concierto y te toco mi obra, sino tócala tú. ¿Qué pasa? Que en texto escrito la revolución fue la imprenta de tipos móviles. Entonces tienes un bloquecito para la A, otro para la B, otro para la C, y luego los pones en orden y formas una página. Y la imprimes las veces que quieras. Y si ese libro no vende, pues luego puedes reordenar las letras y hacer otra página de otro libro que venda más y tiras millas. El coste es el rato que has echado ordenando las letras. Sin embargo, la notación musical es más compleja y más detallada. Y aunque también había intentos de hacer tipos móviles, que a veces funcionaron más o menos, los costes de imprimirla no bajaron tanto como los del texto. Así que si publicar algo ya era un evento cuando era una novela, para la música aún más. Por esto y otros factores, hay muchos compositores, especialmente los más antiguos, que publicaron muy poco. Y eso ha llevado a que tengan otros sistemas de numeración. La primavera de Vivaldi. Vivaldi tiene 12 opus. Publicó cosas 12 veces y juntaba rollo 12 conciertos en un opus. En plan, toma, pack descuento. La primavera es el opus 8 número 1. Y también es el RV 269. Y dirás, bueno, no es tan grave. RV, repertorio de Vivaldi, número 269.
Buen intento. RV es Riom-Verzeichnis. No podía ser de otra manera. Verzeichnis significa catálogo en alemán, y aquí vamos mezclando alemán, italiano, francés, un poco de todo. Y Riom es la persona que hizo el catálogo. O sea que es catálogo de Riom. ¿Por qué no es el catálogo de Vivaldi? Porque es el catálogo de Vivaldi que hizo Riom. Otra persona haría otro catálogo de Vivaldi. Al final es alguien que llega después y dice: a ver, Vivaldi, ¿qué hiciste, hijo mío? Vamos a buscar manuscritos, vamos a repasar, publicaciones. Pues esto es lo que hizo Vivaldi que yo haya encontrado. Cuando un catálogo se hace muy bien, pues acaba pasando a la historia. Y hay más. Mozart, las obras se llaman KV, KV 227, KV 341, KV 29. KV es Köchel-Verzeichnis, catálogo de Köchel. Y Bach tiene BWV, Bach, Werke, Verzeichnis, catálogo de obras de Bach. Y es que en la época de Bach no se publicaba tanto, y la mayoría de sus obras no fueron publicadas, así que necesitamos catálogos externos para numerarlas y referirnos a ellas. En cambio, Beethoven tiene 138 publicaciones, y usamos el número de opus. Pero en realidad, Beethoven tampoco lo publicaba todo. Una de sus obras más famosas de la actualidad, el Parelisa, no fue publicada en vida de Beethoven y no tiene número de opus. Por eso es la WOO 59, Werk ohne Opuszahl, obra sin número de opus. O sea que es el número 59 de las obras que no tienen número de opus. Es como si todos a los que no elegían para el equipo de baloncesto en el colegio hacen su propio equipo de baloncesto y se ponen un número en la camiseta. Beethoven en realidad tiene número de opus, obras sin número de opus numeradas. Otras son anexos, que se escribe ANH, también numeradas. Y otras no tienen número. Y otras están en el catálogo de Willy Hess. Y hay otras con número de Viamonti. Y a lo mejor estás pensando: Jaime, esto es muy confuso. Y sí. Heroica. A veces por hacerlo más fácil se hace todo más difícil. Y entonces alguien pensó: añade un sobrenombre así más cotidiano para identificar mejor la obra por encima de todos estos números. Y ponlo donde puedas. La sinfonía número 3 se apoda La Heroica. En su primera versión, Beethoven se lo dedicó a Napoleón. Y luego cuando Napoleón fue haciendo cosas como ponerse en la cabeza algo como esto, pero en realidad era una corona y se estaba autoproclamando emperador, atrápalos a todos, pues Beethoven lo tachó, lo arrancó del papel, literalmente. Y más tarde la sinfonía pasó a conocerse como Sinfonía Heroica. Y aquí pasa una cosa: si yo te digo que esta es la Sinfonía Heroica, pues tú ya estás pensando en alguna heroicidad, no en el suave descenso por las montañas del Danubio. Cuando le pones un título a una canción, condicionas al oyente. El preludio La gota de agua de Chopin se nos queda mucho mejor grabado que el preludio Opus 28, lo que sea, que es un nombre mucho más horroroso. Entonces muchas veces estos sobretítulos funcionan un poco como estrategias comerciales, porque los editores saben que vende mejor. Chopin detestaba que la gente pusiese argumentillos a su música. Vals del adiós, los murmullos del Sena. Él jamás puso nada de esto. La música tiene vida propia una vez que ha salido a la escena. Ya se puede convertir en hasta lo contrario de lo que tú pensabas que fuera. Gota de agua no se lo puso Chopin, Claro de luna no se lo puso Beethoven, y Conciertos de Brandenburgo no se lo puso Bach. Aquí es donde tengo que admitir que la comparativa con Flowers de Miley Cyrus pues no es la más correcta, porque la canción de Miley Cyrus tiene letra, y la letra cuenta una historia. De hecho, de toda la vida, la música cuando lleva letra casi siempre lleva título, que casi siempre es una parte de la letra. Desde El König de Schubert, que la letra cuenta la historia de un padre que intenta salvar a su hijo del rey de los elfos, hasta por supuesto las óperas, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, Lucia di Lammermoor. Todas tienen un título, como Flowers. ¿Con qué deberíamos comparar una sonata o una sinfonía? Pues quizá con obras instrumentales que no estén intentando contar ninguna narrativa. Por ejemplo, Take 5 se llama así porque está en 5×4. También Take 5 es descansar 5 minutos, y la canción dura 5 minutos. Otro ejemplo es 4:33 de John Cage, una obra que es estar 4 minutos 33 segundos en silencio. Si se llamase Reflexión sobre la muerte, es imposible que al escucharla no pienses, pues, en la muerte. Pero se llama 4:33, es como decir sinfonía en mi bemol mayor. Y hay más ejemplos, o sea que en realidad la tradición de llamar a las piezas por características abstractas, musicales de la pieza, es una tradición que sigue viva y que se hace todavía todo el rato. La denominación de las obras no responde a ningún parámetro científico. Es como han llegado hasta nuestra memoria. Unas obras llegan por su composición instrumental, otras por el afecto que transmiten y otras por el sitio en que fueron compuestas. Para mí no es ningún problema, a mí me encanta que sea todo desigual y heterogéneo. Pero para dar a conocer esto a la gente, esto es una especie de gran muro. Esto no es algo que una vez se sentó una gente y lo decidió todo de golpe. Las denominaciones se han ido acumulando como estratos de un sedimento, como no ha habido un criterio único. 1. Allegro con brío. La sinfonía número 3 tiene 4 movimientos, y se nombran pues como se ha podido, describiendo su velocidad y su carácter, y en italiano. Allegro con brío, marcha fúnebre adagio assai, scherzo, allegro vivace y finale. Allegro molto. Entonces, pues no sé, aprende italiano. En otras obras te encuentras otras palabras. Moderato significa moderado, largo significa súper lento. No hay tantas y llega un punto en el que empiezas a verlas repetirse una y otra vez y ya te ubicas. Y ahora sí, el final del nombre. El autor, no. El intérprete. Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan. En pop hay una jerarquía. Flowers de Miley Cyrus está la versión grabada por Miley Cyrus. Todo lo demás son
covers. En música clásica no hay ninguna grabación canónica de ninguna obra de Beethoven porque no se podía grabar. Todas las interpretaciones tienen el mismo nivel relativo de importancia. No hay ninguna oficial. Así que pones quién la toca, Filarmónica de Berlín, y quién la dirigió, qué criterio se usó, Herbert von Karajan. Y en este caso también tienes que aclarar si es la versión que grabaron en 1952, o el 62, o el 71, o el 84, porque la grabó un montón de veces con la misma orquesta. Eso ni siquiera se pone en el título. Eso es en plan, pues míralo, por algún lado lo pondrá. En el CD. Ya no se usan CDs. Buena suerte. Entonces, como dice Gandalf, pues no podemos elegir la nomenclatura que nos ha tocado heredar, solo podemos elegir qué hacemos con la nomenclatura que se nos ha dado. En un universo paralelo, esta nomenclatura podría seguir en la música popular de hoy y conoceríamos el quinteto número 1 en do menor, opus 1 número 1, ... Baby One More Time moderato de Britney Spears y Max Martin. Pero la conocemos como Baby One More Time de Britney Spears y ya está. Y claro, los servicios de streaming han montado toda la interfaz de usuario en torno a eso, diciendo, bueno, no ocupará mucho el título, solo hay una grabación importante por canción. Y de pronto... En la música clásica no es solo que los títulos no quepan, que no caben, sino que no siempre están igual. A veces es Beethoven 2 puntos, Sinfonía número 3, A veces la sinfonía está en mi bemol mayor y a veces en E flat major, o en mi bemol maggiore. A veces es heroica y a veces es heroica. Y a veces pone 1 y a veces palito en números romanos. Hay una en la que pone XD, no sé, pone XD. No sé por qué. O sea, te lo juro, no sé por qué, pero pone XD. Y además no distingue entre el compositor y el intérprete. En nuestro ejemplo a veces Beethoven aparece en el título, a veces como otro artista, rollo como si fuera un featuring. Y si quieres buscar una lista de todas las grabaciones que hay de la Sinfonía 3, no puedes, porque dependiendo de lo que escribas te van a salir resultados completamente diferentes. Es un jaleo de metadatos, de clasificación. Por eso este vídeo lo hemos hecho en colaboración con Apple, porque ellos se han tenido que enfrentar concretamente a este problema. De hecho, parte de lo que os estoy contando lo conté en la presentación de esta app en la Apple Store de Sol de Madrid, que me dijeron, ¿quieres venir a dar una charla sobre metadatos en la música clásica? Y dije, nunca habría pensado que me fueran a pedir que diera una charla de eso, pero por supuesto. Apple tiene el servicio de streaming de Apple Music y con la misma suscripción te viene ahora incluida una nueva app que es Apple Music Classic, que está para iPhone y para Android. Y lo que han hecho con esta app es una manera eficiente de navegar por todo este lío de grabaciones, nomenclaturas, catálogo, ordenarlo, en esencia. Si en la app buscas Beethoven 3, te aparece un resultado para la Sinfonía 3, porque solo hizo una Sinfonía 3. Otro para concierto de piano número 3, otro para sonata de violonchelo 3 y otro para sonata de piano 7, porque es el opus 10 número 3. Y en cada categoría ves cuántas grabaciones tienen de esa pieza. Y ya cuando entras en Sinfonía número 3, te aparece una grabación recomendada y debajo todas las grabaciones. En orden de popularidad, con qué intérprete, qué director, qué año, cuántos minutos le duró la grabación, todo. Y dentro de cada grabación, los movimientos sin que se corte. Y cuando le das a escuchar un movimiento, en la pestaña de estás escuchando, puedes ver lo que estás escuchando sin que tampoco se corte. Esto ha requerido que Apple haga su propia base de datos de los catálogos de las obras de los compositores y luego, cada vez que se sube una grabación, la incluyan en el sitio correcto de la base de datos con los metadatos correctos. Y entonces de pronto puedes navegar por compositores, por periodos, por agrupaciones, por todos los instrumentos que se te ocurran, de manera ordenada, sabiendo que no te dejas nada en esencia. También hay álbumes de introducción a cada compositor, los imprescindibles, dentro de los cuales hay obras seleccionadas en plan, introdúcete a Bach, introdúcete a Beethoven, introdúcete a Schubert. Y en cada obra, aunque hay una grabación recomendada, le puedes dar a la obra y ves todas las grabaciones. Y puedes navegar por periodos, medieval, renacimiento, barroco, clásico, romántico. Y también hay introducciones a los periodos. Es una app muy guay para poder navegar por el catálogo de grabaciones de música clásica, pero además tiene toda la parte didáctica, con todos los álbumes de introducción y las grabaciones recomendadas y todo. Y por todo esto que os he contado, es por lo que esto merece y requiere una nueva app dedicada exclusivamente a esto. Os dejo el link de descarga en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo de YouTube 251 16:9 Full HD MP4 H264 25 FPS Opus 340 Jaime Altozano y equipo. Vídeo. Los vídeos eran secuencias de frames que empezaron en el siglo XX. A veces te ponían 25 por segundo, a veces 30 o incluso 60. Los frames podían medir distintas dimensiones. Depende de la época, la más común era 1080 o 4K, pero como todo hay excepciones. Muchas gracias a Rafa y a Luis Ángel por participar y a Casey y Smalling por sus vídeos que son increíbles. Tenéis los links a todo en la descripción. Y nos vemos muy pronto.